Un momentito. Bienvenidos a todos. Yo soy Gloria Miranda, la anfitriona de ustedes de hoy, y tenemos la sesión de Teleconnection este día con nuestro invitado de hoy, Gilbert Cortés, que nos acompaña de Guiding Light Hospice and Palliative Care. Tenemos una sesión muy valiosa, muy importante y educativa para ustedes, que es patrocinado por la Fundación Caritativa de Wellman. Y Gilbert, muchísimas gracias por hacer tiempo, por estar con nosotros. Dinos un poquito de ti antes de empezar la presentación. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor de estar con ustedes este día. Como les dijo la señorita, mi nombre es Gilberto Cortés y estoy aquí para servirles. Yo soy de San Antonio, Texas, y soy enfermero desde el año 2011. Empecé cuidando a niños muy graves y muy enfermitos, y entonces entre mi carrera se fue desarrollando y terminé con esto, lo que es los cuidados paliativos y hospice. Entonces ahora estoy cuidando a los pacientes que tienen estas enfermedades terminales, y les vengo a explicar un poquito de la diferencia de lo que son los cuidados de hospicio y compararlo con los cuidados paliativos. Quiero darles información para aclarar unas dudas o preguntas que tengan ustedes. Gracias, Gilbert. Estamos listos para empezar y escuchar tu presentación, qué es la diferencia de hospice y palliative care, y estamos listos. Así que bienvenido y adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces para empezar, me gustaría tomar esta oportunidad para explicarles algo informal antes de que empiezo la presentación de PowerPoint. Entonces, para empezar, quiero explicarles que la palabra hospice en inglés de veras no tiene una traducción adecuada en español. Entonces, lo que se usa en vez de hospice se explica que son cuidados paliativos, o también se explica que es cuidado de hospicio. Entonces, hay mucha confusión porque se intercambian estas palabras mucho. Entonces, lo que quiero yo hacer es explicarles que existe el cuidado. Para hacer una diferencia, voy a llamarle al hospice, voy a llamarle cuidados de hospicio, nomás para que haya este entendimiento. Ahora, existe otro servicio médico que son tratamientos que le llaman cuidado paliativo. Y para confundir las cosas más, los cuidados que damos con las personas que están recibiendo los servicios de hospice también les llaman cuidados paliativos. Entonces, por eso existe la confusión. Pero quiero que entiendan que existen los cuidados paliativos, que son los tratamientos que les damos a los pacientes, y existe la organización que es llamado cuidado paliativo. Entonces, cuando yo voy a hacer referencia a cuidados paliativos, voy a tratar de hacer la distinción que si estoy hablando de la organización o el tratamiento que le estamos dando a los pacientes. Ok, ojalá que eso aclara las cosas tantito antes de que empezamos esta presentación. Ok, entonces vamos a comparar cuidados de hospicio con los cuidados de paliativos. ¿Cuáles son las diferencias y los beneficios de cada una? Ok, ¿qué es el cuidado paliativo? Estos cuidados se enfocan en el alivio del sufrimiento físico. El paciente puede ser tratado por padecer una enfermedad, en qué cosas podría ser crónica o otros casos terminales. Entonces, ahorita estamos hablando de la organización, o sea, es como si estuvieras viendo una especialidad. Entonces, este cuidado paliativo es la organización de tratamiento a las personas. Entonces, existen cuidados paliativos, y normalmente estos cuidados paliativos se usan para monitorizar a las personas cuando hay una decaída. Entonces, vamos a seguir adelante a ver si les explico mejor.
También se enfocan en el bienestar físico, mental, social y espiritual del paciente. El programa es apropiado para todos los diferentes estados de la enfermedad y brinda al paciente un acompañamiento desde el diagnóstico hasta la recuperación o la cura. Entonces, puede un paciente recibir cuidados paliativos en cualquier etapa de su enfermedad, desde el principio de una enfermedad seria hasta ya más avanzada la enfermedad. El programa ofrece medicamentos que ayudan a prolongar la vida. Entonces, es con un enfoque que todavía existe una posibilidad que la persona pueda curarse de esta enfermedad. ¿Ok? Pero mientras se están monitorizando esta enfermedad, a veces las enfermedades se desarrollan a un punto que ya no hay solución. Entonces, eso es cuando los del cuidado paliativo deben de guiar a la familia y al paciente y explicarles que a lo mejor ahorita es una opción, sería mejor una opción de los cuidados de hospicio. ¿Ok? Usan los cuidados paliativos, usa acercamiento multidisciplinario usando profesionales altamente entrenados. Entonces, normalmente es una nurse practitioner, es un enfermero o enfermera con una de alto nivel, y también se utilizan servicios de un trabajador social y también de una persona, por ejemplo, un pastor o un ministro que también puede ofrecer, o puede ser un cura, si son católicos, también puede ser un cura que les puede ofrecer ese servicio también espiritual. Ok. El cuidado, ¿qué es el cuidado paliativo? El cuidado paliativo es, a ver, permítanme. El cuidado paliativo es a base de un tratamiento comprensivo que se enfoca en las incomodidades íntimas y estreses que son causadas por una enfermedad muy seria. No reemplaza el tratamiento primario del paciente. El cuidado paliativo trabaja en adjunto con el tratamiento primario que el paciente está recibiendo. Entonces, cuando están recibiendo este servicio, esta especialidad del cuidado paliativo, lo estás recibiendo a la misma vez que estás recibiendo otros servicios. Por ejemplo, si te está guiando un cardiólogo o la persona que ayuda con los del cáncer, los oncologists, un oncólogo o cualquier especialidad. Entonces, se trabajan juntos y hay ventajas porque los que trabajan en esta especialidad del cuidado paliativo pueden guiar al paciente y también se pueden comunicar con los doctores para mejorar los tratamientos del paciente. La meta es prevenir o minimizar el sufrimiento y mejorar su calidad de vida. Hay una pregunta que les voy a hacer. Si ustedes necesitan cuidado paliativo, significa que usted está muriendo. Ok. El propósito del cuidado paliativo es para digerirse y controlar los síntomas tales como dolor, dificultad a respirar, náuseas, entre muchos otros. También pueden ser, por ejemplo, que tengan heridas o llagas los pacientes. También pueden ayudar con la solución o el tratamiento de esas heridas. Estar recibiendo cuidado paliativo no significa que está muriendo el paciente. Muchas veces los pacientes mejoran y al mejorar no hay decaída. Ellos van a continuar viviendo su vida como normal. ¿Ok? Pero también quiero ser sincero con ustedes, cuando estamos monitorizando en el nivel de cuidado paliativo, cuando estamos monitorizando lo que está pasando con el paciente, a veces sí hay decaídas, a veces empieza el paciente a tener, se afecta mucho el apetito, la fuerza del paciente, el paciente empieza a caerse o empieza a tener infecciones, por ejemplo, infecciones del orina, o sea, del UTI,
también infecciones en sus heridas, por ejemplo, las llagas también se pueden infectar y eso a veces complica las cosas y hace que la enfermedad seria a veces hace que se avanza más y en esos casos los del cuidado paliativo deben de guiar la familia y el paciente, que sabes que parece que no están mejorando las cosas, deberíamos de tal vez considerar los servicios del hospicio. Ok. El cuidado paliativo le da oportunidad de vivir una vida con más confortabilidad. El cuidado paliativo provee alivio a los síntomas como el dolor, falta de aire, estreñimiento, náuseas, pérdida de apetito, problemas para dormir y muchos otros más síntomas. A veces tenemos problemas que no podemos dormir, el insomnio. A veces los pacientes duermen demasiado mucho porque están muy débiles ya y la enfermedad es muy avanzada. También puede ayudar los del cuidado paliativo, también pueden ayudar con tratamiento y combatir los efectos secundarios causados por tratamientos médicos que usted ya está recibiendo. El cuidado paliativo definitivamente le ayudará a mejorar su calidad de vida, aparte de también ayudar a su familia. Entonces, de nuevo, vuelvo y lo repito, la manera que hacen esto es que tienen los del programa de cuidado paliativo, tienen un doctor que sobrevé todos los tratamientos que están pasando con el paciente. Y debajo del doctor existe el nurse practitioner que ve el paciente y observa si se está mejorando o si está deteriorando el paciente y también pueden coordinar con los social workers, los trabajadores sociales, porque a veces los dolores de uno vienen de sufrimientos espirituales, pueden venir de sufrimientos, por ejemplo, la familia está sufriendo económicamente. Entonces tratamos de enfocarnos en cómo es que podemos ayudar a estas personas con los problemas que están teniendo. A veces las cosas no se pueden solucionar muy fácil, como se pueden imaginar, pero si hay solución, nosotros tratamos de presentar esos ayudos para ayudar al paciente y la familia. Componentes claves de cuidado paliativo. Para administrar síntomas del dolor, muchas veces explicamos que se manejan con medicamentos, a veces se manejan con comodidades sencillas. Por ejemplo, a veces cuando el paciente está en una cama y está muy inconfortable, nosotros tratamos de enseñarle, ¿sabes qué? A veces si reacomodas al paciente de esta manera o de aquella manera, también puede ayudar mucho eso con el dolor. A veces la música o simplemente al tocar al paciente con cariño, a veces también esas cosas pueden ayudar. Tienes que tratar diferentes maneras de consolar al paciente y tratar de resolucionar esos síntomas que tienen. La náusea también se puede solucionar con medicamentos que también tenemos para controlar náuseas, delirios, fatigas, anorexias, ansiedad y depresión. Y a veces los medicamentos que usamos funcionan muy bien y a veces no funcionan muy bien. Y tenemos que tratar de hacer diferentes combinaciones o aumentar la cantidad de medicamento que está recibiendo el paciente o a veces es reducir la cantidad del medicamento que está tomando el paciente para mejor manejar estos síntomas. También, como les he explicado, el apoyo que damos con el psicosocial, que creo que es psicosocial. También tenemos, por ejemplo, los que están entrenados para dar esos servicios, ayudan con consejería, trabajo social, cuidado pastoral o religioso, apoyos de cuidadores. Muchas veces nosotros tenemos sabemos cómo presentar que
tienen, por ejemplo, las familias diferentes opciones. A veces, por ejemplo, es una persona que cuida a sus padres o cuida a su esposo o esposa y también trabajan, por ejemplo. Por ejemplo, el que está cuidando al paciente trabaja. Entonces, si no tienen hijos o otras ayudas, nosotros podemos ayudar con otras soluciones. Explicamos que existen organizaciones que también pueden venir personas. ah, y claro que todo cuesta, entonces muchas veces tienes que pagar para estos servicios, pero también podemos ayudar con apoyos de cuidadores y apoyos al duelo. Otra cosa que es importante es también con el ayuda o el apoyo que damos para que las personas que están cuidando a los pacientes, cómo hacer sus decisiones. A veces para hacer estas decisiones y ir a los pasos más adelante, a veces se complican mucho las cosas, especialmente si no han hablado con el paciente para preguntarle qué son sus deseos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si los deseos van a ser que el paciente va a querer, por ejemplo, el CPR, que son las resucitaciones, los compresiones que hacemos sobre el pecho para revivirlo? O si el paciente dice, ¿sabes qué? No, si empiezo a decaerme, prefiero que me mantengan cómodo y quiero morir con dignidad aquí en la casa, tranquilo, y por favor, nomás no me dejen que sufre. Entonces, nosotros podemos ayudar con esas decisiones. También planificación anticipada del cuidado, entendimiento de los resultados. A veces, por ejemplo, los pacientes van y hacen estudios de sangre y reciben resultados, pero las familias ni el paciente entienden lo que está pasando. ¿Qué significa estos resultados? Pues nosotros tenemos esas experiencias y les podemos decir, ¿sabes qué? Esto es lo que significa. Y a veces las noticias son buenas y a veces las noticias son pues que la enfermedad está muy avanzada. Entonces vamos a tener que ayudarlos con unas decisiones muy fuertes que van a tener que hacer. ah, de- defen- definiendo la calidad de vida o provocaciones de valores y metas. A ver, aquí vamos a explicar cuál es el cuidado del hospicio. Ok. El cuidado del hospicio está disponible a los pacientes con enfermedades terminales. Las enfermedades normalmente están muy avanzadas y los pacientes tienen una expectación de vida de hasta 6 meses. Entonces, esto es muy importante porque estas reglas están hechas por la supervisión de Medicare y Medicaid. Entonces, nosotros tenemos experiencia, también tenemos indicaciones por los resultados de los exámenes que se han hecho con los pacientes y podemos saber con mucha accuracy. ¿Cómo se dice accuracy en español? Con una medida muy exacta, pero aún así todavía cometemos errores. Somos humanos y a veces los pacientes mueren dentro de esos 6 meses, como estamos adivinando, y a veces no. En hospicio, a veces los pacientes, yo he visto pacientes que viven hasta 2 o 3 años más y pueden continuar con los servicios de hospicio mientras sigan el paciente con una decaída. Si el paciente, por ejemplo, está recibiendo los servicios de hospicio y empieza a mejorar, empieza a aumentar de peso, empieza a sentirse mejor. Antes no estaban caminando, pero ahora ya empezaron a caminar y están agarrando más fuerza. En esos casos, a veces lo que hacemos es descontinuamos los servicios de hospicio y les decimos a los pacientes y a las familias, ¿sabes qué? Cuando hay otra decaída, nos avisan y nosotros podemos revolver a iniciar los servicios de los hospicios. Ojalá que sí les estoy explicando eso bien. Ok, para seguir. Los cuidados de hospicio también hace al paciente sentirse más cómodo y lo prepara junto a su familia para el final de su vida. Entonces, es un proceso muy comprensivo. Nosotros, por ejemplo, yo cuando hago mi evaluación, si el paciente califica para estos estudios, empezamos con preparaciones. Tenemos que preparar por si
en un dado caso, cuando el paciente ya pare de vivir, necesitamos tener cosas en su lugar. Por ejemplo, si ya tienen una casa de funeraria seleccionada para llamar, si uno cree que es difícil seleccionar la casa funeraria mientras uno está vivo, se multiplica eso y se hace mucho más difícil cuando la persona, su ser querido, cuando muere. Si tienes que hacer esas decisiones al momento que muere el ser querido, es mucho más complicado y mucho más doloroso. Entonces nosotros tratamos con toda la posibilidad de planear. Entonces, con anticipación, ya sabemos que va a haber una decaída, ya sabemos que al fin de este proceso va a haber una muerte. Es mejor tener esas cosas ya preparadas. Entonces, hablamos con ustedes sobre cuál es la casa funeraria que van a querer usar. A veces se complican las cosas porque eso también puede ser muy caro. Entonces, es cuando utilizamos los servicios de los trabajadores sociales. Ellos ven cuáles programas, si hay programas para asistir con estas necesidades. Entonces, los de servicio social también ayudan, por ejemplo, con una forma que se llama DNR. DNR significa que no quiero resucitación. Prefiero que cuando estoy decayéndome y me estoy muriendo, prefiero que nomás me mantengan cómodo y que me dejan morir. Y esa forma es una forma que usamos aquí en el estado de Texas, tal vez lo usan en otros estados también, pero es muy importante porque esa forma nos da las instrucciones de qué es lo que va a querer el paciente al estarse decayendo. Ok. Los cuidados de hospicio también hacen al paciente sentir cómodos y eso lo ya le leí, discúlpame. Los cuidados de hospicio no usan medicamentos para prolongar la vida. Entonces, nosotros nos enfocamos en la comunidad. Estamos enfocando en tres cosas principalmente. Pueden ser otras cosas, pero queremos administrar primero el dolor. Queremos administrar y asegurar que el paciente no está sufriendo de dolor. Número dos, de ansiedad. Ansiedad es muy común también cuando el paciente está decayendo. A veces se desesperan porque están en la cama, no se pueden salir, ya no pueden ser independientes. A veces por enfermedades como por ejemplo la demencia, el paciente muy confuso y se desespera porque no sabe lo que está pasando y a veces hasta se ponen paranoicos, piensan que uno quiere lastimarlo y se ponen muy ansiosos. Entonces nosotros ya sabemos que estas cosas pasan y tenemos anticipado, ya tenemos medicamentos en su lugar por esos tratamientos, ya dándole al paciente un medicamento para la ansiedad o esas incomodidades que sienten en su cabeza para que se calmen. Y como les digo, a veces estos medicamentos funcionan maravillosamente y a veces estos medicamentos hay que cambiarlos o ajustarlos para darles el dosis adecuado para solucionar esos problemas, perdón. Y el otro problema que es muy común también es el del corto respiración. Cuando el paciente no puede respirar, también es una desesperación que siente el paciente. Y nosotros estamos anticipando que esto es muy probable, puede pasar con el paciente. Entonces tenemos en su lugar los aparatos necesarios para darle al paciente oxígeno y también con medicamentos lo podemos calmar al paciente para que no sienta tanta ansiedad y que se calme durante ese proceso. Entonces, los medicamentos que usamos no son, de nuevo lo repito, no son para alargar la vida, es para la comunidad del paciente. Entonces, el cuidado de hospicio confía en un cuidador de la familia del paciente y en un enfermero o visitante del programa del hospicio. Y dentro de este equipo que usamos para hospicio, entre todos estamos monitorizando y poniendo de nuestra parte para ayudarlo para que sea lo más cómodo posible. ¿Qué tiene en común los cuidados paliativos y los cuidados de hospicio? Los dos
brindan cuidados para comodidad y confortamiento del paciente. Los dos se enfocan en eso. Pero los del cuidado paliativo no tienen la misma autoridad por ejemplo, es más difícil para darle medicamentos. Por ejemplo, si el dolor es demasiado fuerte para el paciente y el paciente necesita medicamentos muy agresivos para controlar ese dolor, en los cuidados de hospicio, eh, porque de la manera en que está diseñado ese programa, pueden recibir esos medicamentos con más facilidad, para ser sincero. En los cuidados de paliativo, también tratan de controlar esos dolores, pero a veces si son muy, muy avanzados o muy fuertes esos dolores, a veces es un poco más difícil para controlar en los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos están supervisando lo que está pasando y con esa supervisión pueden guiar al paciente o los doctores cómo controlar esos problemas. Los dos se basan en relativos físico o psicosocial relacionados a una seria enfermedad. Entonces, sí tienen muchas cosas en común, pero cuando estás recibiendo los servicios de hospicio, sí son más, tenemos más facilidad para darle al paciente lo que necesita. Y estoy hablando de por ejemplo, si por ejemplo el paciente necesita morfina, estando en hospicio, recibiendo los servicios de hospicio, yo le puedo llamar a la farmacia, llamo al doctor y esos medicamentos los puede recibir el paciente casi dentro de 2 horas. Es posible, es posible. Con los cuidados de paliativos, a veces no es tan rápido que van a recibir esos medicamentos. El proceso es un poco diferente, es muy distinto. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre los cuidados paliativos y hospicio? A ver, vamos a ver si podemos aclarar esto. El cuidado paliativo está disponible para usted a cualquier hora durante el padecimiento de su enfermedad. Entonces, puede estar en el principio de la enfermedad, en los medios o en los fines y pueden estar recibiendo los cuidados paliativos. Para recibir los cuidados del hospicio, el paciente o la paciente tiene que estar en las últimas etapas de la enfermedad. Ok, entonces, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el cáncer. El cáncer tiene cuatro fases, 4 etapas, el 1, 2, 3 y 4. Cuando el paciente, y estoy generalizando aquí, ok, porque pueden ver excepciones a lo que te estoy diciendo ahorita, pero por ejemplo, en la etapa número 1 del cáncer, número 2 y número 3, todavía no estás preparado para recibir los servicios de hospice. Normalmente es en la etapa 4, cuando ya el cáncer se ha derrumbado por todo el cuerpo y ya no hay solución. Los doctores dicen, ¿sabes qué? Ya no, ni operación, ni medicamentos, ni nada te va a ayudar ahorita. Es mejor considerar los servicios del hospicio para que controlen el dolor mientras esta enfermedad se va desarrollando. Ok, entonces es cuando el hospice puede ayudar al paciente. En los cuidados paliativos, eso pueden estar observando al paciente en cualquier etapa de ese cáncer, nomás para darles una idea. Entonces, igual con, por ejemplo, otra enfermedad que es muy común, que es el demencia. El demencia también tiene su etapa primaria, mediana y al final. Al final ya, por ejemplo, el paciente ya no reconoce ni a sus hijos o ni dónde está, ni a veces ni a su nombre, ni a su propio nombre reconocen. Cuando ya está muy avanzada esa enfermedad, ya pronto empieza la decaída, ya empiezan a perder el apetito, no quieren comer, se empiezan a caer porque se confunden, no saben ni cómo coordinar su cuerpo. Su cuerpo también a veces se hace más débil porque como no está consumiendo lo suficiente para darle la energía apropiada, el paciente se decae. Y en esas decaídas se decae, empiezan complicaciones y se va avanzando más la enfermedad y más rápido
se va decayendo el paciente y a cierto punto es muy apropiado para que el paciente reciba los servicios de hospicio. Ok. La disponibilidad no depende de si su condición es curable. Por ejemplo, cuando son servicios paliativos. Si no hay cura si la condición no es curable y ya están en las últimas etapas de la enfermedad, es cuando es apropiado para recibir los servicios de hospicio. La meta es hacerlo al paciente sentir más confortable posible y mejorar su calidad de vida. Usted no tiene que estar en un programa de hospicio para recibir cuidados paliativos. Sin embargo, no puedes recibir los dos a la misma vez. Vas a recibir los cuidados paliativos o vas a recibir hospice, pero no vas a estar recibiendo los dos a la misma vez. ¿Ok? El cuidado paliativo es esfuerza para brindarle un experto tratamiento para el dolor y otros síntomas para que usted pueda obtener el mejor alivio posible. También el cuidado paliativo se esfuerza para brindarle discusión abiertamente sobre opciones del tratamiento, incluyendo tratamientos para su enfermedad y manejamiento de sus síntomas. Adicional, es para coordinación de su cuidado con todos sus proveedores de su cuidado de salud. Y es también para apoyo emocional para usted y para su familia. El cuidado paliativo puede ser muy efectivo. Han habido muchos estudios, investigadores de salud han estudiado los efectos positivos que el cuidado paliativo tiene en los pacientes y sus familias. Estudios muestran que pacientes quieren recibir cuidados paliativos, que quienes reciben los cuidados paliativos reportan mejoría con dolor, con náusea y la falta de aire. Comunicación con su proveedor del cuidado de salud y miembros de su familia. Apoyo emocional. Y cuando el paciente comienza temprano el programa, se asegura que el cuidado esté más alineado con los deseos del paciente. Entonces, es importante tratar de empezar esto cuando ves la posibilidad para este servicio. Cuando estás viendo, ¿sabes qué? Pienso que mi ser querido podría beneficiar de este programa. Es importante hablar y decir, ¿sabes qué? Vamos a investigar esto, porque entre más temprano, cuando empieza la enfermedad, es cuando van a recibir los mejores beneficios. También es importante para reducir el estrés y aumenta la confianza para tomar decisiones. Entonces, ya estando más educado, puedes hacer las decisiones con más confianza, claro. Y también encuentra y satisface las necesidades emocionales e espirituales de los pacientes y sus familias. Ay, perdón. Ok. Esa es la presentación. No sé si podemos empezar ya con preguntas. A ver, Gilbert, muchas gracias por esa presentación. Claro que me imagino que hay muchas preguntas porque el hospicio y el paliativo son dos cosas muy diferentes. Y trabajando con muchas familias, siempre hay preguntas sobre estos dos servicios y temas. Así que queremos abrir el plataforma y si hay algunas de ustedes que nos escuchan y nos están viendo y tienen algunas preguntas sobre estos dos servicios,
por favor, abran su cámara o abran la línea telefónica y se pueden hacer esas preguntas aquí a Gilbert que nos acompaña. O si quieren ustedes poner la pregunta en el chat, aquí lo estamos monitoreando también. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para Gilbert esta tarde? ¿Alguna preguntita? Pueden abrir la cámara o pueden, si nos están llamando, pueden marcar la estrellita 6 y así podemos escucharlos. Sí, yo tengo una pregunta, y como para si uno quiere, si acaso, como yo tengo a mi mamá que acaba de ser diagnosticada con demencia en los primeros empezados nomás, apenas, y quería saber como cualquier, puede uno buscar mismo, cualquier hospicio, como si yo quiero que me gustaría para mi mamá, pero ese servicio cuando ya, o no sé, aquí mismo de donde vive uno o puede ser en de cualquier otro, de aquí mismo porque yo vivo aquí en McAllen, no sé si, cómo es. Muy buena pregunta. Mira, en McAllen sé que hay compañías que dan estos servicios, entonces es nada más, es cuestión de buscar, puede ser en el internet o puede ser con su doctor o doctora para preguntarle, ¿sabes qué? Okay. ¿Interesa recibir estos servicios? Y ellos pueden también guiarlos y darles una referencia para que reciban estos servicios. También le quiero decir que lo siento mucho, es esos los que cuidan a los pacientes que tienen demencia. Es mucho sufrimiento también para el que da ese cuidado. Entonces, por ejemplo, usted que cuida a su mamá, Sí. es mucho sufrimiento para usted y quiero decirle que Dios te acompañe y que yo también pienso mucho en ustedes, los que cuidan los pacientes que tienen demencia. Mucho sufrimiento Gracias. para el paciente y Sí, para la familia. ya es que actually ya mi papá fue el que primero, él tuvo hace 6 años que, pues ya va a cumplir 6 el próximo mes que él tuvo eso, el hospice service tuvo demencia y luego pues se pegó el día a los años, al final tuvo aquí tuvo así el servicio hasta así en cama y todo. So, ahorita ya cuenta que me volvió a pasar y dije, bueno, pues, no, pero sí. Lo siento mucho. Y pues siendo hija única también dije, ay, ahora sí, Es, gracias. es difícil, Pero, es difícil. Exactamente de lo que estoy hablando. Entonces necesita usted sí. mucho apoyo y ojalá que encuentre ese apoyo allá. Si no, nos puede llamar a Sí, nuestra oficina a ver cómo la podemos guiar. sí, y como de el número o como, por si acaso, como su información Oh, lo vamos a publicar al fin después. de esto, ¿verdad? Ah, Vamos a publicar. Y ok, para está usted, bien. muchas gracias por esa pregunta. Sí, No tengo su nombre. ¿Qué es su nombre? Melissa Rivera. Melissa, gracias por acompañarnos. Sí, Melissa, puse gracias. la información de Gilbert en el chat. Tienen Ok, el número de su oficina y tienen también el email. Ahora, también quería ok. contestarle otra parte de su pregunta. Allí en McAllen tenemos nosotros oficinas de Caregiver SOS por la Fundación Caritativa de Wilmette. Y también le puse en el Sí, chat que es el 866-394-6491 y nosotros le podemos dar información local. Tengo mis colegas que están ahí en McAllen y ellas pueden también ayudarle con esa información. Así que tienen varios números de teléfono y también tienen la información para Gilbert Cortés que nos acompaña. Así que es muy cierto, Gilbert, que ahora nuestras familias que son muchas, tenemos en los millones nacionalmente que cuidan de un ser querido. Y, y el cuidado puede ser algo medio complicado, ¿verdad? Y mencionaste la importancia de que uno se conecte con el apoyo, pero antes de eso quería abrir otra vez la plataforma, a ver si hay alguna otra pregunta para Gilbert. Si tal vez ustedes pueden también ponerlo en el chat, les invitamos que lo hagan. Pero ¿hay alguna otra persona que tiene alguna pregunta o comentario para Gilbert que nos acompaña esta tarde de Guiding
Light Hospice. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Heidi Beatriz. Hola, Heidi. Trabajo por el Departamento de Salud en Howard County, Maryland, y en la ciudad de Columbia. Y entiendo más ya sobre el cuidado paliativo y la diferencia entre eso y hospicio, pero quiero saber si alguien, pues, si a veces hay clientes que como cambian de uno al otro porque no están, no sé cómo se dice, poniéndose tan peor como pensaba los médicos, o qué pasa si alguien ya termina con el cuidado paliativo y sí se mejoran un poco y no necesita ese cuidado. Las compañías de seguro todavía les van a ayudar con recursos o con los servicios de los médicos, o qué va a pasar con ese cliente. Excelente pregunta y gracias por su participación. Entonces, cuando está involucrado los de los cuidados paliativos, ellos los pueden guiar y ellos pueden contestar esas preguntas para usted. Entonces, me das una idea, no sé si toqué en este tema o no muy bien, pero básicamente hay personas que sí se mejoran. Y al mejorarse, entonces se cambian las necesidades y los tratamientos médicos que se necesitan. Y si ese es el caso, entonces van a haber menos necesidades, menos servicios médicos. Entonces sí cambia la situación. En ese caso, cuando mejoran los pacientes, los cambios de todos dependen en el camino que va a tomar ese paciente. Entonces, todo depende, cada persona es distinta en sus metas y qué es exactamente lo que va a pasar con ese paciente. Cuando decaen, va a ser cuestión de que si la familia acepta el servicio de hospice cuando es necesario o no. A veces no lo quieren aceptar y no es necesario, no lo tienen que aceptar. Es muy bonito proceso cuando lo aceptan porque los cuidados que les damos son de veras se hacen con todo el corazón de los que trabajan en este servicio y para asegurar la comunidad de ese paciente. Es muy importante lo que hacemos, pero a veces las familias o el paciente tienen miedo que al recibir estos servicios de hospicio se van a morir. Y yo estoy aquí para explicarles que al recibir los servicios o no recibirlos, cuando uno está ya a los fines de su vida, se va a morir con los servicios o sin los servicios. Es mejor aprender lo que ofrecemos y aceptar los servicios cuando es necesario para que beneficie el ser querido. Ojalá que... Ay, gracias, pero yo sé que ustedes están en otro estado, ¿no? En otro condado, pero aquí en Maryland no hay muchos servicios para las personas indocumentadas. Mi otro papel es, yo soy la coordinadora de salud mental para inmigrantes aquí en el condado Howard, y tengo todos los clientes que participen en este programa son indocumentados. Wow. Entonces, no en este estado, que es diferente estado en cada estado, ¿no? Pero Sí. en ese estado, la gente que no tiene documentación legal no pueden recibir los servicios de Medicaid. Entonces, quiero saber si en la mayoría de los sitios hay, en la mayoría de los estados, hay servicios de hospicio o cuidado paliativo para personas que no tienen seguro y no tienen la habilidad de pagar. O Wow. esas personas Excelente solamente pregunta. se Excelente mueren pregunta. sin cuidado, ¿no? Te agradezco mucho esa pregunta y es común, eso es un problema y a veces hay solución y a veces no hay solución, es la verdad. En ocasiones las compañías, por ejemplo, de hospicio, a veces hacen este trabajo de, ¿cómo se dice? Charity en español, de caridad, no sé cómo se dice. Bondad, caridad, sí. Ajá, entonces en ocasiones hay personas, por ejemplo, pueden ser también americanos que, por ejemplo, nunca han trabajado o no tienen, la mayoría tienen seguro social, un número de seguro social, pero si no has trabajado y no tienes esos quarters que les llaman para recibir esos servicios, se complican las cosas. O, por ejemplo, a veces las personas son muy jóvenes y todavía no tienen los Medicare o Medicaid en su lugar
Entonces tenemos a veces que ofrecer charity cases. Entonces la compañía lo hace completamente gratis. No lo puede hacer obviamente para todos los pacientes o para muchos pacientes. Tienen sus límites, pero sí los pueden ofrecer, sí se los pueden dar. Muy buena pregunta. Ojalá que también investigue eso para si una compañía no lo puede hacer, hable con otras y a veces pueden trabajar algo y ofrecerles esos servicios gratis. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Heidi, por todo lo que haces en tu comunidad. Y si hay alguna cosa que nosotros podemos hacer, estamos en el estado de Texas, pero también tienes el 866-394-6491 y también podemos nosotros coordinar y colaborar también en algunos servicios. Así que mucha suerte con eso. Y estamos aquí para ayudarlos a ustedes también en cualquier cosa que se pueda. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para Gilbert? Se nos está acabando el tiempo, tenemos como 10 minutos, pero si queremos darle la oportunidad, si ustedes tienen alguna pregunta o un comentario, es un tema tan delicado, pero tan importante, porque como familias, como que cuidan a su ser querido, hay muchas preguntas y hay mucha confusión y hay muchos mitos, ¿no, Gilbert? Que es tan importante que uno tenga la información y la información correcta, porque muchas veces por no tener la información no se sabe qué hacer y se complican las cosas. ¿Qué tal? Que hasta el cuidador familiar también empieza a afectar emocionalmente y físicamente. Y así que nosotros aquí con el Caregiver SOS, con la Fundación Caritativa de Wellman, nos importa mucho, nos interesa mucho el bienestar de la familia completa, que es el cuidador familiar y también el paciente que está recibiendo el cuidado. Y se toma un sistema de apoyo para poder hacer eso. Así que queremos que si usted nos está escuchando y usted tiene un comentario y tal vez ahí lo tiene y dice, ay, no quiero preguntar porque me da pena, que no le dé pena porque nos gusta mucho tener a Gilbert y Gilbert, yo sé que hiciste una sesión en inglés hace un mes, pero no sabemos cuándo lo vamos a volver a tener. Espero que regreses a estar con nosotros y nos des otros temas asociados con el hospicio y el paliativo. Así que esta es una oportunidad para ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta. Les doy unos segunditos para que tomen ese tiempo si es que quieren a preguntarle algo a Gilbert. Sí, tocamos en un tema que sí me acordaste que puedo mencionar. ¿Cuáles son las enfermedades para calificar para estos servicios, especialmente hospicio, los servicios de hospicio? Entonces, hay una variedad de enfermedades, pero una de las comunes, ya las mencionamos, por ejemplo, demencia o Alzheimer's disease. También congestive heart failure, que son problemas cardíacas, pero muy avanzadas, congestión del corazón. Renal failure, a veces cuando fallan los riñones y ya no funcionan bien y la paciente a veces están recibiendo servicios de diálisis, a veces lo reciben, a veces no lo reciben porque lo rechazan, dicen, sabes que no quiero diálisis, pero ya sé que no están funcionando mis riñones y pues sin función de riñones depende en el nivel de la enfermedad, pues el paciente va a fallecer porque no podemos vivir mucho tiempo sin la función buena de los riñones. También el hígado, a veces es por el alcoholismo o por otros aspectos que se nos enferma el hígado. Y cuando el hígado se falla, pues tampoco podemos vivir mucho tiempo. Entonces, otro porque a veces personas, a veces fuman, a veces no fuman, pero nos dan una enfermedad que se llama COPD, que es Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Es una enfermedad de los pulmones y ya no puede respirar muy bien el paciente y a veces pues cuando se complican las cosas empiezan a darle, por ejemplo, unas pulmonías, se complican y se pone débil el paciente. Y como mencionamos también, cáncer
cáncer es una enfermedad muy común. Hay muchas otras enfermedades, pero estas son una de las más comunes que vemos en el hospicio. Gilbert, gracias por eso. Yo tengo una pregunta que me imagino que es una pregunta que muchas familias tienen. ¿Cuándo sería el tiempo apropiado de que una familia que está cuidando de un ser querido y tiene alguna de estas condiciones crónicas, ¿verdad? Inclusive la demencia, ¿cuándo sería una etapa o una fase que les indica a la familia que es un buen tiempo para hablar o informarse sobre el hospicio o el paliativo? Ok, me encanta la pregunta y estoy observando que estás poniendo muy buena atención a esta plática. Gracias. Ok, el tiempo apropiado son cosas que pasan comúnmente al fin o en las etapas últimas de las enfermedades graves. Una de las cosas que pasa primero es la pérdida del apetito. Y con la pérdida del apetito, muy común que pierdan peso. Y si pierden peso, a veces pierden fuerza. Entonces, con eso se complican cosas y empiezan las caídas. Ya el paciente a veces empieza a caer o ya no puede caminar como antes, se cansa mucho, se ponen demasiado débiles. Entonces, cuando eso pasa, también empiezan infecciones. Entonces, infecciones, urinary tract infections o pulmonarios, like pneumonias, respiratory infections o infecciones de las llagas. Ya cuando empiezan esas cosas y se complican con la debilidad de una persona, una edad avanzada, ya debes de decir, ¿sabes qué? Posiblemente mi ser querido puede beneficiar de estos servicios. Vamos a investigar, vamos a preguntarle al doctor a ver qué piensa y te da una recomendación, un referral y una compañía de hospicio va, hace la evaluación y con ese equipo que utilizan, hacen la determinación que si es apropiado el paciente para recibir esos servicios o no. En el caso que no están apropiados para recibir los servicios de hospice, muchas veces lo que hacemos es una recomendación para que reciban los cuidados paliativos. Entonces ahí es otro nivel para monitorizar el paciente y la decaída y ahí pueden observar y determinar, ¿sabes qué? Ahora ya está listo el paciente para hospice basado en las decaídas que tiene el paciente. Muchas gracias por esa respuesta, Gilbert. Una pregunta que se me viene a la mente trabajando por años con familias es el miedo que las familias tienen. ¿Y qué le dirías tú a las familias que nos están escuchando para que ellos puedan tener esa habilidad de llamar? Aunque sabemos, ¿verdad?, que el hospicio no quiere decir que es el término de vida, pero el hospicio es un apoyo muy grande para la familia. Exactamente. ¿Qué le dirías tú a las familias que nos están escuchando, no solamente en este día, pero a las personas que nos van a escuchar después de la grabación? ¿Qué les podrías decir a esas familias que dicen, ay, pero yo tengo miedo, no sé, cómo los apoyarías en esa manera para llamar? La manera que yo los apoyaría sería para explicarles que con la educación a veces se reduce el miedo. Ya sabiendo lo que va a pasar y cómo van a pasar las cosas, a veces ese estrés o esa inseguridad a veces se baja mucho nomás con el simplemente hecho de saber tener esa educación. Y yo les explico, ¿sabes qué? Es mejor que te informes para que hagas una decisión basado en educación. ¿Sí me explico? Claro que sí. Entonces es una gran ventaja que hagas tu parte, que pongas de tu parte, aprendas lo necesario y así puedas hacer una decisión más adecuada para tu ser querido. Gracias, Gilbert. Agradezco mucho tu tiempo y por estar aquí con nosotros y también la experiencia que tienes y la sabiduría de informarnos y a las familias que nos escuchan.
Estoy segura que no va a ser la última vez que volvemos a tener a Gilbert Cortés como el invitado de nosotros, especialmente en el Teleconnection en español. Tengo aquí el número si ustedes tienen algunas preguntas para Gilbert o quieren más información. El número es el 210-585-2335. Se lo repito, 210-585-2335. O también lo puse en el chat, info@guidinghospice.com. Se los doy otra vez porque lo arruiné. info@guidinghospice.com. Está en el chat. También les quiero decir de que hay información que se les va a mandar por correo electrónico después de la sesión. También les vamos a mandar un cuestionario que les agradecemos que lo completen y nos digan honestamente cuáles son algunos temas que les importa escuchar para el futuro. Y seguimos nosotros ofreciéndole a ustedes el Teleconnection en inglés y en español también, que siempre lo traemos mensualmente. Y el próximo mes vamos a tener a un invitado